Hola a todos. Bienvenidos a tu canal La Duda y la Fe. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia transformadora, el poder de las sugestiones en nuestras vidas. Es decir, la capacidad que tienen las palabras, las imágenes, los sonidos y otros estímulos para influir en nuestra mente, nuestras emociones y nuestras conductas. Este es un tema muy interesante y relevante, ya que las sugestiones pueden tener efectos positivos o negativos en nuestra vida, dependiendo de cómo las usemos y cómo las recibamos. Lo primero que debemos conocer es, ¿qué es la sugestión? Y luego cómo podemos usarla de forma positiva. Las sugestiones son procesos psicológicos que implican que una persona responda bajo la influencia de otra persona, de un medio de comunicación, de un objeto o de cualquier otro agente externo o interno. A continuación compartiré algunas formas de sugestión que nos podemos encontrar. Las sugestiones verbales son aquellas que se transmiten mediante el lenguaje, ya sea oral o escrito. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que somos inteligentes, que podemos lograr lo que nos proponemos, que nos quiere, que nos va a pasar algo bueno o malo, etc. Estas sugestiones pueden afectar nuestra autoestima, nuestra motivación, nuestro ánimo, nuestra expectativa y nuestra conducta. Las sugestiones no verbales son aquellas que se transmiten mediante otros canales sensoriales, como la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto. Por ejemplo, cuando vemos una imagen, escuchamos una música, sentimos una caricia, olemos una fragancia o saboreamos una comida. Estas sugestiones pueden evocar recuerdos, emociones, sensaciones, pensamientos y acciones. Las sugestiones deliberadas son aquellas que se realizan con la intención de provocar un efecto determinado en la persona que las recibe. Las sugestiones involuntarias son aquellas que se realizan sin la intención de provocar un efecto determinado en la persona que las recibe, o que se producen sin la intervención de ningún agente externo. Por ejemplo, cuando una persona se sugestiona a sí misma por su propia imaginación, por sus creencias, por sus miedos, por sus deseos, etc., o cuando una persona se contagia del estado de ánimo, de la opinión o de la conducta de otras personas. Por ejemplo, el efecto placebo en medicina en ensayos clínicos. Algunos participantes que reciben placebos, sustancias inactivas, experimentan mejoras en sus síntomas simplemente porque creen que están tomando un medicamento real. Las sugestiones pueden tener un poder positivo o negativo en nuestra vida, dependiendo de cómo las usemos y cómo las recibamos. Por otro lado, en sugestión en el contexto educativo, algunos estudios sugieren que las expectativas positivas de los maestros sobre el rendimiento de los estudiantes pueden influir en el éxito académico de los estudiantes. Por ello, la importancia de promover las sugestiones positivas, ya que nos ayudan a mejorar la salud, el bienestar, el rendimiento, la autoconfianza, la felicidad, etc. Por ejemplo, cuando nos decimos a nosotros mismos que somos capaces, que podemos conseguir nuestros objetivos, que merecemos ser felices, etc., o cuando recibimos mensajes de apoyo, de aliento, de reconocimiento, de amor, etc. Las sugestiones negativas son aquellas que nos perjudican nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro rendimiento, nuestra autoconfianza, nuestra felicidad, etc. Por ejemplo, cuando nos decimos a nosotros mismos que somos incapaces, que no podemos conseguir nuestros objetivos, que no merecemos ser felices, o cuando recibimos mensajes de crítica, de desprecio, de rechazo, de odio, de otras personas. En el contexto educativo, la sugestión negativa lo podemos ver con el acoso escolar, bullying, que puede tener un impacto significativo en la autoestima y el bienestar emocional de los estudiantes afectados. La sugestión negativa a temprana edad puede tener un impacto duradero en la autopercepción. Las experiencias negativas durante la educación pueden dejar cicatrices emocionales que afectan la autoestima incluso en la vida adulta. Por ello, para aprovechar el poder de las sugestiones positivas y evitar el poder de las sugestiones negativas, podemos seguir algunas recomendaciones, como las siguientes. Usar la autosugestión para programar nuestro cerebro con pensamientos, emociones y conductas que nos beneficien. Tener palabras o frases motivadoras y positivas impresas en algunos lugares de nuestra casa para que nos ayuden a ver las potencialidades de nuestro interior y del contexto. La autosugestión es el proceso de influir en nosotros mismos mediante afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, oración, etc., que nos permitan cambiar nuestra forma de ver y de vivir la realidad. Elegir cuidadosamente el lenguaje que usamos para comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. El lenguaje tiene un gran poder para crear o destruir, para sanar o enfermar, para motivar o desmotivar, para amar o odiar. Por eso, es importante usar palabras positivas, constructivas, respetuosas, sinceras y coherentes. Acompañar nuestras palabras con acciones que refuercen nuestro mensaje y nuestro propósito. Las palabras por sí solas pueden tener un efecto limitado si no van acompañadas de hechos que las respalden y las demuestren. Por eso,
Es importante actuar de acuerdo con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que queremos. Influir positivamente en otras personas, mediante el ejemplo, la educación, la orientación, el estímulo, el reconocimiento, el afecto, etc. Podemos ayudar a los demás a desarrollar su potencial, a superar sus dificultades, a alcanzar sus metas, a sentirse bien consigo mismos y con los demás, mediante sugestiones positivas que les inspiren confianza, seguridad, esperanza y amor. Filtrar las sugestiones que recibimos de nuestro entorno, mediante el pensamiento crítico, la reflexión, la información, la comparación, la contrastación, etc. Saber que no todo nos conviene, ni nos ayuda. Podemos protegernos de las sugestiones negativas que nos llegan de los medios de comunicación, de la publicidad, de la sociedad, de las personas tóxicas, etc. Mediante el análisis, la evaluación, la verificación y la selección de lo que nos conviene y lo que no. También la Biblia ofrece una rica fuente de versículos que promueven el pensamiento positivo, la confianza en Dios, la fe y la gratitud. En Mateo capítulo 6 versículo 34, Jesús nos enseña a vivir sin inquietudes por el futuro, recordándonos que cada día tiene sus propias preocupaciones. Esto nos invita a confiar en la provisión diaria de Dios y a vivir el presente con serenidad. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 revela la naturaleza amorosa de Dios al asegurarnos que sus planes son de paz y no de desgracia, con un futuro lleno de esperanza. En medio de la incertidumbre, encontramos consuelo al saber que el Creador tiene un propósito redentor para nuestras vidas. En Isaías capítulo 41 versículo 10 nos ofrece fortaleza y seguridad. Dios nos anima a no temer, pues Él está con nosotros, nos sostiene y nos da esperanza. Esta promesa divina nos infunde coraje ante las adversidades, recordándonos que no estamos solos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos instruye a llevar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración y la gratitud. La paz de Dios, que supera nuestra comprensión, actuará como guardiana de nuestros corazones y pensamientos, ofreciendo consuelo en medio de la ansiedad. El Salmo capítulo 34 versículo 8, en su versión latinoamericana, nos invita a experimentar la bondad de Dios, y a encontrar dicha en confiar en Él. Gustar y ver que Dios es bueno nos conecta con la realidad de su amor constante, brindándonos motivos para confiar y regocijarnos. En resumen, estos pasajes bíblicos nos guían a confiar en Dios, a vivir con esperanza, a encontrar fortaleza en su presencia, y a experimentar su paz que va más allá de cualquier comprensión humana. Estos versículos reflejan la sabiduría y el amor de Dios, alentándonos a mantener una mentalidad positiva, a confiar en su guía y a vivir con gratitud y esperanza. También estos mensajes nos ofrecen un fundamento sólido para enfrentar la vida con fe y confianza en la providencia divina. Finalmente, la duda: ¿podemos curarnos o enfermarnos con nuestras palabras y nuestra mente? ¿Podemos influir en el destino de otras personas con nuestras palabras y nuestra mente? Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte para más contenidos y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima en La Duda y la Fe.